Pues hoy es 25 de agosto y volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días, don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy viernes finaliza otra semana. Estamos entrando ahora a la última semana, el lunes de agosto. Un mes más. O un mes menos. O un mes menos, depende de cómo usted lo quiera mirar. Ahora que usted está hablando de Larry Collins, que también tiene una novela sobre Águilas de Acero, de sobre Noriega. Panamá. A mí me tocó la oportunidad, el privilegio, diría yo, de bregar con él por muchas semanas, sobre todo porque él estaba interesado, en vez de hacer esta novela, él quiere hacer una novela histórica. Sí, con una tal Juanita Boyd. Sí, todo el mundo se preguntaba quién era. Y después, de tanto conversar, yo le dije, mira, es imposible hacer una novela histórica porque la verdad en Panamá murió hace tiempo. Sí. Así que mejor sería hacer una novela de ficción, como tú estás acostumbrado a escribir, y consigues aportes de lo que realmente ocurrió. Al final produjo... Eso fue lo que dijo, fue lo que hizo en Águilas de Eso Acero. fue lo que hizo. Además, lo que quería decir de él es que él es un hombre de una capacidad, su capacidad intelectual lo lleva a ser un hombre de reírse de él mismo. Tiene esa capacidad de autocrítica que muy poca gente tiene. Bueno, él es profesor en la Universidad de Yale. Fue por muchos años, además graduado en la Universidad de Yale. Él es un genio, ¿sí? pero la genialidad lo lleva a un nivel de humildad. En el sentido, para mí lo más importante de un hombre es su capacidad de poder reírse de sus errores, no de molestarse. No de molestarse. Porque si yo me molesto con todos los errores, todos los días estaría bravo. Porque se me da la cantidad de errores que todos cometemos, particularmente este que le habla. A mí no me preocupan mis errores. Me preocupa cuando yo no me doy cuenta que lo estoy cometiendo y creo que estoy haciendo la gran cosa cuando en realidad estoy haciendo una trastada. Mis saludos a Larry Collins. Oiga, también ahora que usted hablaba de los parques de Santana y Catedral, esa gran visión del doctor Belisario Porras, el barrio La Exposición, por ejemplo, es una de esas, es un barrio diseñado precisamente para exponer a Panamá al mundo, porque por eso que viene el nombre, exponer a Panamá, sobre todo por la exposición del Canal de Panamá. Y eso es importante, que nosotros estemos recuperando espacios urbanos, porque antes del alcalde actual Blandón, quien recuperó mucho espacio fue tu tía Mayín Correa, con la peatonal. O sea, nosotros tenemos que recuperar espacio para que la ciudad no sea para los carros. Además que para que la comunidad tenga un imaginario colectivo, que sepa que esté arraigada a algo. Usted se imagina ahora, a finales, mediados del 18, cuando usted parte de la obra de recuperación de lo que es el casco antiguo, lo que es la ¿cómo se llama? Caledonia, la exposición, todo eso que se está construyendo por allí, la capacidad que usted tenga de caminar y de compartir, que es lo que hace comunidad. Esa visión estratégica no se logra en un día, se logra con un programa de largo plazo, de manera que creo que lo que se está haciendo y que se está replicando un poco también en San Miguelito es importante, porque cuando conquistamos espacios para la ciudadanía, estamos creando comunidad, y cuando creamos comunidad, estamos fortaleciendo el espíritu de cuerpo de la nación. Esa fue la gran visión de Belisario Porras. Y saludo al equipo de la Alcaldía de Panamá, que está haciendo exactamente lo que hay que hacer. Porras fue un gran presidente que uno lo ve nada más cuando va en la Justa Arosemena y llega donde estaba el antiguo Gastón Faro Dopé. Si usted ve que la carretera pasa de ser de 4 paños a 2, bueno, ahí empezaba la iniciativa privada, que el que era gerente general de la bananera de la United Fruit Company hizo el barrio de Bellavista. Porras dijo, yo voy a hacer un barrio con visión de Estado. Diseñado. Mira la iniciativa privada, lo estrecho de las calles, cómo eran las casas, y mira cuando era el Estado el que hacía las calles. Grande, muy bien cuadriculada. Bueno, ahí tú te dices... Y todavía se mantiene. Y todavía se mantiene. Esa es la importancia, porque ese diseño de la exposición es el mejor diseño que tiene la ciudad. Y hay que recuperarlo, y lo estamos recuperando. Y eso es importante de lo que estamos viviendo en la parte positiva. Oiga, Fernando, cosas pasan en el mundo, ¿no? Demasiadas. Ayer escuchaba la posición de la República Popular China acusando al presidente Trump. Fíjese, la República Popular China, con el Partido Comunista como eje político de la unidad de ese país, acusa al presidente de los Estados Unidos, de la principal capital del mundo capitalista, de estar entorpeciendo el comercio mundial. ¿Cuándo usted se imaginaba eso? Y acusa de que Estados Unidos está boicoteando el comercio mundial. Léase lo que está pasando para que usted tenga una idea. Y a nosotros nos debe interesar esa
controversia. Acabamos de abrir nuestras relaciones con la República Popular China. Entiendo que el presidente de la República estará viajando entre septiembre o octubre hacia la República Popular China, y entiendo el interés de China Popular de invertir en Panamá, pero entendamos lo que está ocurriendo en el comercio, porque eso es vital para nosotros. Nosotros somos una economía que se basa en nuestra plataforma de servicios y particularmente en el transporte de esa mercancía, de ese comercio del mundo. Recuerde que nosotros somos, por nuestro país pasa el 4 o 5% del comercio mundial. Y eso es mucho para la pequeñez geográfica de nuestra nación. De manera que le resalto eso. Y no deja de sorprendernos lo que sigue pasando en la Casa Blanca. La confrontación entre el presidente Trump y los republicanos ha llegado a niveles tales que un senador republicano, ¿no? Paul Ryan. No, el senador republicano. Este es un senador Court, que se llama, que ha hecho grandes planteamientos duros contra el presidente, diciendo que el presidente Trump no tiene estabilidad para darle continuidad a la política de los Estados Unidos, una nación que tiene tanta responsabilidad mundial. Esto motivó una dura crítica de la portavoz de la Casa Blanca, y entonces ahora la pelea allí, los demócratas se han hecho a un lado y los republicanos están sacándose las mugres entre ellos públicamente con un presidente que ahora el jefe de la Casa Blanca, el general Kelly, quiere controlar lo que el presidente Trump lee, y se entera primero los medios de que él quiere hacer eso. Lo publican. Y conociendo el ego del presidente, ya me imagino lo que le puede pasar al señor general Kelly, que quiere controlar lo que el presidente lee. Ese es el problema de poner a los militares acerca de ti, porque ellos son controladores. Ellos son controladores. Y además son cuadriculados. Lo que es blanco, y ellos son daltónicos. Ellos no entienden la vida política. Bueno, por eso siempre se ha dicho, y esto lo entenderán músicos y abogados, que la justicia militar es a la justicia lo que las bandas militares es a la música. Cuadrada. Cuadrada. Y lo que no está ahí, no existe. No existe. Ese es el expediente de ellos. Oiga, y la última información, ya se reconoció que Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, lo que significa un rudo golpe para el señor presidente de Argentina, y vuelve al ruedo. Cristina, que tiene ahora un nuevo partido, para que usted vea cómo ella pudo crear un partido nuevo sobre el peronismo y salir. En Venezuela, la crisis continúa en ese largo trinar que tienen, y destaco lo que le explicaba Fernando. Ayer, un acto de provocación hacia la República de Panamá, alguien publica una bandera panameña, sustituyendo las estrellas por... No lo voy a ni a decir. Es un insulto, no solamente a nuestro símbolo patrio, sino una intención de crear una malquerencia entre los panameños. Bueno, igual salió un meme inmediatamente de que si ves un venezolano, abofetealo. Es tratando de crear una rencilla entre la colonia venezolana que está aquí y nosotros los panameños. Hay una parte de la colonia venezolana aquí en Panamá que merece todo nuestro respeto y nuestro cariño. La mayoría. Tenemos que ser claros en eso. Hay gente que yo les estoy diciendo que vienen infiltrados, no solamente del sistema del crimen organizado, sino agentes que vienen del gobierno con esa intención. Así que seamos claros en no caer en esa provocación. Ninguna persona decente, y digo que la mayoría de los venezolanos que están aquí son así, sería capaz de hacer una idiotez, una torpeza como esa. Es una provocación, y con la bandera panameña está dirigida a levantar la confrontación entre los panameños y los venezolanos. Nada más que la reacción del presidente y de Venezuela contra nosotros nos está indicando el grado de adversidad que ellos han generado de una medida que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que poner las visas porque están infiltrándonos gente aquí. Exacto. Y es una medida que tenemos que tomar. Eso independiente de la posición que yo tengo de que Venezuela debe resolver sus problemas internos y nosotros debemos ayudar a que resuelvan sus problemas internos. Pero no debemos caer en la provocación que otros nos están tendiendo, porque eso sería fomentar la xenofobia. Y una cosa es defender los intereses nacionales, como le explicaba ayer, y otra es caer en este juego. Además que lo que tiene que quedar claro es que no es todos los venezolanos, eso lo hace un desajustado mental con este fin. No sabemos ni siquiera si eso realmente lo hizo un venezolano.
Sí, sí, quién sabe de dónde vino eso. Sí. Pero hay gente con esa actitud. Bueno, algunas cosas nacionales que están ocurriendo, mis queridos amigos. Los tranques. Yo quisiera hablarle a ustedes de lo que está ocurriendo en la gente que se mueve hacia el oeste. Después que usted sale de la cinta costera, o antes, de cuando usted entra a la cinta costera, a la altura del paso elevado de la Asamblea. O antes, quizás cuando usted sale de la San Fernando, perdón, de Paitilla, en ese viaducto de allí, la cantidad de luces innecesarias que hay. Uno. Dos. La falta de policías para en la época de mayor tráfico evitar que esas luces funcionen, porque la gente no está cruzando. Y cuando llega a la contaduría hay una luz que no tiene ni sentido siquiera que esté ahí. Sí, porque no atropella al contralor, ¿será? Cuando está cruzando. No tiene sentido. Entonces, eso es lo que va dejando un atraso, y cuando eso llega a la Asamblea, llega con un tranque descomunal, y se unió mucho al temor de los que viajan hacia el oeste utilizando el puente Centenario, de que las construcciones estaban creando más tranque, como efectivamente fue al principio. Ahora lo mejoraron desde ayer. Le quiero decir a toda nuestra audiencia que el puente Centenario tiene mayor movilidad. Entonces no se mueva hacia el puente de las Américas, porque lo que va a quedar es un tranque descomunal. Le toma a usted desde la Asamblea a llegar al puente de las Américas casi 1 hora y 15. Para que usted sepa. Y amén que no hay un accidente en Lomacobá, porque eso es lo normal. Entonces, tiene que haber un operativo de tránsito que permita aligerar en la cinta costera el tráfico en la mañana y en la tarde. Bueno, es que uno nomás tiene que ver cuál será el tranque y qué posibilidades hay de que eso se solucione, que en la Avenida de los Mártires se puede decir que hay un supermercado en el semáforo, como decía. ¿Hay que quitar a toda esa gente de ahí? Digo, es que eso se da cuenta, ahí venden mafá, plátano. Y siempre para alguien. Siempre para alguien. Alguien ha tomado agua, ha comprado. Cerveza, hasta cerveza han vendido ahí. Y eso, mientras no quiten todo eso de la vía, entonces hay una permisibilidad para mantener. Y todas las autoridades saben que eso está ocurriendo. ¿Sí? Y eso está prohibido. Es más, usted tiene que esquivar al que se mete en la línea y al que está vendiendo. Entonces, ¿qué hace eso? Retrasar todo el tránsito en el puente de las Américas. La policía ha logrado mejorar eso, pero hay momentos en que hay tranque y los policías que están ahí están conversando entre ellos. Entre 4 y 8 de la noche eso es así. Sí. Entonces creo que hay que prestarle atención a eso, porque eso está ahora mismo creando un retraso de casi 2 horas adicionales al retraso promedio que teníamos. Ojo con lo que estoy hablando, que se está perdiendo la paciencia. Cuando se pierde la paciencia en eso, ¿qué hace la gente? Se mete por el tercer carril y ya la gente está cerrando, y de pronto va a haber un loco que se va a bajar y va a entrar a puñete al otro porque no lo deja pasar, porque quiere pasar por el carril, mientras el otro, por el carril que no debe, mientras el otro está haciendo la línea. Y no hay nada que le moleste más a uno que uno estar en la línea y que un vivo lo pase por la línea y pase delante del policía y no le dicen nada. De manera que préstele atención a esto, que requiere un poquito de imaginación, porque no podemos hacer mucho. No, lo que la gente tiene que ver es la atención de la comunidad, de la policía en esto. Quería hablarle también de algunas cosas políticas. Termina la semana y la situación política del país sigue enrarecida, para decirle un término suave. Hablaba con Raque esta mañana y él me preguntaba si la coyuntura actual es parecida a la del 68. Y yo le decía que la crisis actual es más peligrosa que la del 68. Porque en el 68, y tú que conoces muy bien la historia nacional e internacional, pero particularmente la nacional, en el 68, la oligarquía nacional, que era la que gobernaba y que se dividía el poder, el árbitro normal de ellos era la Policía Nacional y la Guardia Nacional posteriormente. Ese era el árbitro. Y el único mecanismo que existía para resolver los problemas, la única unidad social que existía con capacidad de controlarlo todo, sobre todo el orden social, era la Guardia Nacional. Y por eso en el 68, cuando se llega a esta crisis, en febrero del 68, con 2 presidentes, unas elecciones que no se deciden hasta el final, y cuando Arnulfo Arias, no proclamado, decide quiénes son los diputados, y la derroche de denuncias de corrupción. ¿Ustedes creen que la corrupción es de ahora? No.
Los señores de Movín deberían de leerse la historia en el 68. Que no quedó una honra en pie. No. No había mujer pura ni hombre varonil. Porque yo noto como que la gente está pensando que la corrupción la inventaron ahora. No. Yo le puedo decir a los muchachos de Movín que nada más que el tramo de Divisa Chitré a las tablas se construyó 3 veces. Se dio la partida, se gastó y nunca se hizo. Para que sepan. Entonces, el 68, los niveles de denuncia de corrupción, los niveles de denuncia de vida íntima, lo que se publicaba en los periódicos, eran horribles, pero existía una fuerza capaz de lograr. Un árbitro. Y ese árbitro se impuso y dio un golpe. Ahora, hemos roto esa estructura política y no tenemos árbitro. La tal Policía Nacional hoy le monta una manifestación y queda el director de la policía entrándose a puñete con los manifestantes. Eso no hubiera pasado en esa época. Ni los bailarines, imagínate. No. Nadie de esa policía, ni de la Guardia Nacional, le hubiera permitido que eso hubiera pasado. Entonces, no hay una fuerza ni policíaca, ni militar, ni civil. Ni moral. Ni siquiera moral. ¿Por qué? Porque también en ese periodo de la Guardia Nacional y hasta el 80, las fuerzas populares panameñas, encabezadas por la clase media panameña y su intelectualidad, en algunas veces de izquierda, algunas veces del medio y otras veces empresarios e intelectuales de derecha, con gran capacidad, siempre teníamos una razón para buscar la unidad y sacrificar y pelear de frente. Pero hoy nuestra intelectualidad está en la comodidad del tuit y se conforma con tuitear y resuelve el problema moral. No, el problema de conciencia. De conciencia, sí. Que resuelve. Cree haberlo resuelto. Y la estructura política ha quedado atrapada en un clientelismo mortal. Entonces, nadie quiere arriesgar. Todo el mundo quiere decir, hazlo tú, denuncia tú. Cambia tú. Si lo digo yo te voy a dar una información, pero después me corretean. Antes te correteaban. Sí. Antes te ponían preso. Antes te mataban. Igual, el movimiento popular, los trabajadores tuvieron decenas de trabajadores que murieron en las luchas por la liberación y descolonización de este país. Jóvenes estudiantes murieron en las calles. Intelectuales murieron en las cárceles. O sea, el valor político estaba impulsado por una ansias de libertad y por una ideología básicamente nacionalista, porque nuestro atraso era tan grande que como no éramos una nación completa, nuestro estadio pasaba por descolonizarnos, una acción primaria a la que tenían otros países que no tenían el colonialismo en su territorio como nosotros. Como consecuencia era más fácil la unidad de muchas fuerzas. Hoy, Fernando, lo que tenemos es una caída en esa lucha por la intelectualidad panameña, de la intelectualidad en la lucha por la libertad de este país. Y fíjese que vamos a entrar a un proceso electoral. Y a esta altura nosotros no tenemos un candidato que le digamos, ahí está. El hombre. Ahí está el hombre o la mujer, este es el hombre que no va a cambiar. Y eso por eso que eso crea mucha desesperación. Y mucha gente cree, bueno, mucha gente no, algunos precipitados que creen que porque se levantan más temprano, porque se despiertan más temprano, porque se despiertan, amanece más temprano, o como dice el dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano, se lanzan a la candidatura presidencial sin tener liderazgo, que yo es lo que yo hablaba ayer, o militancia, o ni siquiera cicatrices de la lucha social, porque no la entienden, no la entienden. Yo cuando oigo, por ejemplo, hablar de los campesinos y de los indígenas, me pregunto, ¿sabrán estos jóvenes que aspiran a la presidencia, jóvenes o no tan jóvenes, cuántas palabras maneja un campesino? La primera cosa que nosotros hicimos en el año 69-70 era saber si nuestro lenguaje le llegaba a los campesinos. ¿Y qué encontramos? Que yo tenía 5 o 10 palabras y él tenía 1 o 2. Su nivel de comunicación, cuando yo hablaba, él no entendía lo que yo estaba diciendo y por eso respondía así. Ajá, sí, ajá. ¿Qué hicimos? Bajamos el nivel de comunicación porque el de él era más directo. El mío daba mucha vuelta y él no me entendía. Y la comunicación, entendimos entonces que el nivel de palabras que usa un campesino es menor. No es que su sabiduría sea menor,
sino que su manera de expresión es más reducida. Entonces mi inteligencia no entendía lo que él decía, ni la inteligencia de él entendía lo que yo decía. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me pregunto, cuando yo veo a un hombre del interior, de acá de la ciudad, hablándole a un hombre del interior, pensando que es un buchí, sí, si él entiende realmente que él debe comunicarse, y la comunicación exige que se produzca eso, que el mapa intelectual mío lea lo que usted me está diciendo. No lo saben. ¿Sabe por qué? Porque no han militado. Hablan del problema del tráfico, del tránsito en Chorrera y nunca... Yo les invitaría a todos los que quieren ser candidatos a que duerman una noche en Chorrera. No, que se queden una semana en Chorrera. O que duerman ahí en Nuevo Chorrillo. Nuevo Chorrillo, sí. ¿No? En una casa donde roban y sientan cuando le están robando y que le llevaron los televisores. O que cuando llegan no hay agua. Me gustaría ver a los candidatos y candidatas. Se siente vivir cercado como si estuvieras en una cárcel. Sí, que vieran. Y que cuando te enferman no hay ambulancia. Para que ustedes sepan, no es que somos un país pobre, sino que nuestros servicios no están adecuados y estamos en un embudo. Un embudo que se rompió acá en el área metropolitana, pero que no se ha roto para allá, para el oeste, que ya son áreas metropolitanas. Ustedes no tienen idea del extraordinario desarrollo que Chorrera tiene. Y como tiene ese extraordinario desarrollo en población y en infraestructura de casas, asimismo tiene el subdesarrollo en la prestación de sus servicios de electricidad, de agua, de calle. Las calles en Chorrera son tan estrechas, sí, que si alguien se para mal, usted tiene que parar que un carro pase. Yo les pregunto si ustedes saben eso. Entonces hablamos de cosas y hemos puesto el discurso de la corrupción allá arriba y el discurso de los problemas de la gente. No existe. Porque entonces quedamos en el clientelismo de estar promoviendo pendejadas sin darse cuenta que una de las principales transformaciones que la ciudadanía tiene es mejorar la educación, la salud pública, el transporte y la seguridad. Y el agua. Para hacer eso, para mí la salud incluye el agua. Sí, bueno, porque antes, por ejemplo, la mayoría de los acueductos rurales estaban en manos del Ministerio de Salud. Ahora tenemos tanta gente produciendo agua que nadie sabe a quién, iba a decir una palabra, a quién cariño ir. Entonces, yo creo que en esa situación tan difícil, es importante que usted que nos está escuchando haga una reflexión. Yo le quiero hacer un llamado a la clase intelectual de este país, a nuestros artistas, a nuestros creadores, a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales y a los empresarios y trabajadores. Que hagamos un alto en las peleas pendejas y enfoquemos nuestra visión en el país que debemos modificar para obtener los mejores beneficios para todos. O de lo contrario, vamos a tener un enfrentamiento. La nación no va a desaparecer. Lo que podemos hacer es caer en situaciones bien complicadas. De manera que yo quisiera hacerle un llamado hoy, usted que está en el fin de semana, piense un poco, para que pueda participar de verdad. Déjese de estar tuiteando nada más. Vaya a su comunidad, conozca lo que está ocurriendo y entonces opine. Así es.